Bendito Dios y Padre nuestro, amante Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, de llegar hasta aquí, vivir un día más, experimentar tu misericordia, ver que ha caído la noche y el poder apartar este tiempo para estar delante de ti, oh Señor. Muchas gracias por esta oportunidad de vida que nos das y esta oportunidad de acercarnos a ti sobre la base de la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, que fue derramada por nosotros, que nos compró y nos rescató y que también nos hace aceptos delante de ti, Padre eterno. Queremos por unos minutos el apartarlos para estar en tu presencia aprendiendo de tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos ayudes y que nos guíes como siempre por tu Espíritu Santo. Él es nuestro Maestro por excelencia. Él nos guía a toda verdad. Muchas gracias, Señor. Ruego que tu presencia, la manifestación de tu presencia, sea tangible y palpable en el hogar de cada uno de mis hermanos que del otro lado se conectan, se enlazan a estas enseñanzas. Bendigo a todos los que van a ver el video después y que son amantes de tu palabra. En el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a retomar entonces nuestros pasos en los que veníamos caminando de este maravilloso libro y estos maravillosos capítulos, porque son capítulos que tienen mucho contenido. De hecho, no decimos tampoco todo, porque pues habrá algunas cosas que omitimos enseñarlas por considerarlas que no son pertinentes, porque hay cosas que, hermanos, hay cosas que la Biblia nos enseña, pero Dios espera que nosotros tengamos un estómago apropiado para digerir ese alimento. Y a veces, por consideración de los hermanos, la idea es, en esta explicación del Génesis, revelar, no confundir, ¿no? Entonces, la revelación significa aclarar, descorrer el velo para aclarar algo, no descorrer el velo y confundir. Y hay alimentos espirituales que pueden resultar siendo muy pesados espiritualmente y la persona puede ser que no la asimile bien. Eso por un lado, y por el otro, pues que hay cosas que aún yo mismo no he podido alcanzar ver, que todavía me falta, porque todavía nadie puede decir que ha alcanzado un nivel en el cual ya no necesita aprender más, ¿no? Todos los días aprendemos. Eso es lo extraordinario de la Biblia, eso es lo extraordinario de la revelación de Dios. Y para retomar el hilo, pues hemos visto que el hombre cayó, que el hombre pecó, que comió del fruto, que se le abrieron los ojos, que tuvieron miedo porque escucharon la voz del Señor que caminaba entre el huerto y que se paseaba al aire del día, y ellos se escondieron tras de los árboles del huerto. Yo sugerí la vez pasada que ellos se escondieron porque la palabra es entre los árboles de la vida y el del conocimiento del bien y del mal. Estaban escondidos entre esos dos porque lo sabemos, lo intuimos por lo de la revelación que nos da la determinación de la gracia de Dios en el versículo 22. En el versículo 22 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Eso es una determinación de gracia, porque esa gentil advertencia de Dios de dejar ese árbol del conocimiento del bien y del mal allí, que les iba a recordar al ser humano la meta que tenían que alcanzar, que
y la meta que tenían que alcanzar era llegar a la madurez, llegar a alcanzar la madurez de tal forma que conocieran el bien y el mal, claro, de la forma apropiada, a través de la relación con su Creador, y para poder ser completamente libres, tenían que ser completamente libres. La libertad que ellos disfrutaban era, digamos, una libertad que tenía que ser puesta a prueba. Amén. Una libertad que tenía que ser puesta a prueba. Bueno, se conecta el hermano Nelson Acelas, al cual saludo, gloria al Señor. Al pastor Fernando Niño, que se conecta, gloria a Dios, amén. Les saludo en el nombre del Señor. Ok. La libertad, porque el libre albedrío, tanto en los ángeles como en los seres humanos, tenía que ser probada. En los ángeles fue probada y parte de ellos fracasaron y no lograron disfrutar de la libertad total, ¿no? O de la verdadera libertad. Y asimismo también el ser humano no iba a poder ser totalmente libres en tanto su libre albedrío no fuera probado. Y esa ejecución de ese libre albedrío del que gozaban Adán y Eva en un estado de inocencia, entre paréntesis digo, o ignorancia. ¿Por qué ignorancia? Porque no conocían el bien y el mal. O sea, había muchas cosas que desconocían. Ellos eran sumamente inteligentes, pero en cuanto al conocimiento, en cuanto a la relación con el Creador, todavía les faltaba mucho. Tenían la vida eterna y entonces ellos lo que hicieron fue optar por las cosas inmediatas, dejando de lado lo trascendental. La vida eterna que el Señor les dio desde su diseño creacional era para que, bueno, ellos pudieran llegar a ser trascendentales, no morir nunca. Pero para que fueran totalmente trascendentales, ellos tenían que alcanzar la madurez. Pero optaron la inmediatez, lo inmediato. O sea, ustedes, les dijo la serpiente, ustedes pueden conocer el bien y el mal de una vez. Aquí con comer el fruto, ya. O sea, a ustedes se les va a abrir los ojos y ustedes van a ser como Dios. La serpiente no tenía qué más ofrecerles, porque él observó que ellos tenían la semejanza de Dios. Entonces no iba a ofrecerles la semejanza de Dios. Él les ofreció el ser como Dios, igual a Dios. Que pudieran conocer el bien y el mal independiente de la relación de Dios. Es decir, independizarse de Dios, y eso siempre va a ser pecado, hermano querido. Válgase este mensaje, pequeño mensaje para la conciencia, y es que nosotros tomamos decisiones en nuestra vida como cristianos y dejamos por fuera a nuestro Señor. Nosotros no tomamos en cuenta a nuestro Dios muchas veces para ejecutar cosas. Voy a poner un ejemplo. Ustedes me perdonarán que voy a hablar de este tema, pues es un tema financiero en el que casi siempre nosotros dejamos por fuera al Señor. A mi hermana Yasmín Mora, mil bendiciones, la saludo en el nombre del Señor, se conecta a esta hora, gloria a Dios. Hay cristianos fieles al Señor en el aspecto económico y ofrendan y diezman, pero que cometen el error, o que, bueno, me incluyo, cometemos el error de pensar que como ya dimos lo que es de Dios, entonces el resto nosotros hacemos lo que se nos venga en gana. Y a veces tomamos decisiones inacertadas, económicamente hablando, nos van a venir consecuencias y entonces después vamos a preguntar, pero ¿qué pasa? ¿Yo por qué estoy pasando por esto? Si yo doy los diezmos, si yo soy fiel, ¿qué pasa, Dios mío? Pero no me estoy dando cuenta que no es por Dios, Dios es fiel, sino es porque yo con el resto, con mi 90%, saqué a Dios de mis decisiones. ¿Ve? Entonces a veces hacemos jugadas
inadecuadas con nuestras finanzas y nos vienen consecuencias, y así en el resto de las áreas. A veces sacamos a Dios de la relación matrimonial, a veces sacamos a Dios y no los tenemos en cuenta en nuestra relación familiar, a veces sacamos a Dios en cuanto a nuestra salud, sacamos a Dios cuando estamos enfermos, ahí sí queremos que Dios nos sane. Esa es la naturaleza humana, mi querido hermano. Siempre querer hacer cosas independiente de Dios nos va a traer consecuencias, malas consecuencias. Amén. Entonces, eso fue lo que se pretendía pues con esto del comer del árbol del bien y del mal. Y lo que sucedió es que como el hombre escoge lo inmediato y dejó por fuera lo trascendental que venía de Dios y que Dios quería que el hombre también fuera trascendental, pues ahora quedó atrapado en la temporalidad, es decir, en el tiempo. Y ahora iba a tener una lucha contra el tiempo, una carrera contra el tiempo, porque la muerte entró e iba a comenzar a sufrir un desgaste físico. La muerte espiritual pues se ocasionó de una vez, se separó el hombre de Dios, y la muerte física iba a ir trabajando de forma paulatina en la naturaleza física. Entonces, como el hombre excluyó la eternidad en su vida física, ahora entonces el deseo de alcanzar esa madurez independientemente de Dios fue lo que propiamente se llama pecado, caída. Bien, entonces retomando el hilo, y ya el Señor le pregunta al hombre que quién le enseñó que estaba desnudo. Él dice que fue que la mujer le dio, le pregunta a la mujer que qué pasó y ella le dice que fue la serpiente, y ahí habíamos quedado. Entonces vamos a leer el verso 14, porque aquí hay que entender algo. Hay predicadores y hay maestros y hay pastores que enseñan que Dios maldijo a la serpiente, al hombre y a la mujer, y eso no fue así. Dios solamente maldijo a la serpiente y posteriormente maldice la tierra por amor al hombre, por causa del hombre, mientras que al hombre y a la mujer les da juicio, o sea, dictamina un juicio, le sobrevienen unas consecuencias al ser humano. Entonces vamos a ver primero que todo el juicio a la serpiente, que incluye la maldición. Verso 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Consideremos primero este enunciado. Maldita serás entre todas las bestias. Voy a seguir saludando un momentico aquí al hermano Francisco Pérez, que se conectó. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que entender la caída gradual de Lucero. Lucero gozaba de una posición privilegiada, maravillosa, privilegiada y maravillosa en el imperio universal de Dios, ¿verdad? Y él sufre una caída y deja de ser una criatura con un rango universal para ser una criatura de rango terrenal. ¿Ve? Y ahora que tiene ese rango terrenal, es criatura caída, solamente quedó confinado allí, y ahora que hace pecar al hombre, se degrada todavía aún más. Entonces la maldición tiene que ver que iba a quedar por debajo de cualquier ser vivo terrenal. Y los seres vivos terrenales, específicamente hablando, bestias y animales del campo, que es lo que dice ahí, entre todas las bestias y entre los animales del campo. Entonces no es que los animales del campo, que incluía a las serpientes, a las remes, ¿se acuerdan? No es que ellos sufrieron la maldición, no, fue la serpiente maldita entre esos animales, ya que ella vivía en el campo con los animales. Saludos a mi hermana Diana Castro, que también se conecta,
La saludo en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, luego sigue diciendo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces, estos dos conceptos que se había pensado, que era que las serpientes, es decir, los animales, los reptiles que nosotros conocemos ahora, que andaban en la puntita de la cola o que tenían paticas. Bueno, hay varias teorías sobre eso. De ellas, de esas teorías, pues son, a mi juicio, son maravillosas, fantasiosas, pero no son reales. Porque este juicio es contra la serpiente, no contra las serpientes. Y ya hemos visto esto, la diferencia de palabras en el hebreo, que nosotros lo confundimos porque en el español nos dicen aquí serpientes y aquí también nos dice serpiente, y pues nosotros nos imaginamos que debe ser de la misma categoría o de la misma especie, y no. Porque si fuera de la misma categoría o de la misma especie a las serpientes, ¿cuál tipo de serpientes actuales, las que conocemos, tienen pecho? ¿Y cuál tipo de serpientes comen polvo? Ningún tipo de serpiente ni tiene pecho, porque anatómicamente ellas no tienen pecho. Si tuvieran pecho, pues tuvieran cintura, por así decirlo, tuvieran caderas, no, anatómicamente ellas no tienen pecho, no. Entonces, cuando dice sobre tu pecho andarás, le está hablando es a la serpiente, no a las serpientes. Y ninguna serpiente reptil se alimenta de polvo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si le está diciendo a la serpiente, bueno, ya sabemos, a Satanás, ¿qué quiere decir esta expresión o estas expresiones? Número 1, sobre tu pecho andarás, es decir, cada vez que tú quieras dar un avance respecto a las criaturas, seres vivos de la tierra, y más específicamente respecto al ser humano, tú tienes que postrarte, tienes que pedir permiso. Y eso lo vemos nosotros claramente, por ejemplo, en Job. Vamos a ir un momentico allí para citar solo un ejemplo, porque también tenemos el ejemplo del rey David, cuando el rey David censó su ejército, censó el pueblo, lo cual disgustó a Dios. Pero veamos aquí, Job capítulo 1, desde el verso 6, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella, porque es que esa es su jurisdicción, nada más. Antes era una criatura que podía ser, o que era de hecho universal. Y luego dice el verso 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Quiere decir, ahí tuvo el permiso de Dios y Dios le dijo hasta dónde podía llegar. Eso es, andará sobre tu pecho. Tienes que venir a la presencia de Dios humillado como lo hacen todos los hijos de Dios. Pero como él ya es una criatura tenebrosa, es una criatura desprovista del temor de Dios, no va a adorar a Dios. Entonces debe o tiene que someterse y tiene que postrarse, aunque su adoración no sea genuina.
Pero Dios es un Dios soberano y toda criatura en el cielo, en la tierra y los de debajo de la tierra tienen que doblar su rodilla. En el caso de él, no su rodilla, sino su pecho tiene que estar sobre su pecho. Y cuando dice, y polvo comerás todos los días de tu vida, está diciendo, te alimentarás de la naturaleza humana, porque de qué fue formado el ser humano, o sea, su naturaleza material, ¿de qué fue formada? Del polvo de la tierra. Saludo a mi hermana Liliana Valencia, que está desde Monterrey. Bendiciones, mi hermana. Del polvo de la tierra. Y esto es un indicador muy interesante porque tú vas a Apocalipsis en el capítulo 12, en el versículo 3, y allí habla de Satanás, que la misma serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, pero allá en Apocalipsis es un dragón y tiene 7 cabezas. O sea que ha sufrido una evolución. Ya sabemos que en el sentido espiritual, una evolución. En Génesis era una serpiente con una cabeza, porque ahorita vamos a hablar de la cabeza de la serpiente, y allá en Apocalipsis es un dragón con 7 cabezas. Entonces es de que alguien le ha estado dando de comer a la serpiente. La naturaleza humana, que es la naturaleza material, es lo que alimenta a Satanás. Les voy a decir algo agregándolo aquí un poquito. Incluso el alma del ser humano sirve energéticamente como alimento de los demonios. Vamos a hablar en términos energéticos. Todo está hecho de energía, hermanos queridos. Todo. Lo físico es energía y la tenemos que reabastecer energía, nuestro cuerpo. ¿Cómo? A través de la nutrición y a través del sueño, que es que recuperamos energía. El alma es otro tipo de energía, es una energía más sutil en el plano físico. En el plano físico es una energía más sutil y el espíritu es todavía más sutil, aunque más poderosa esa energía. ¿Qué quieren los demonios? Alimentarse. ¿De qué se alimentan los demonios? De energía, pero de energía dañina. Ellos no se alimentan de lo de Dios porque ellos no pueden recibir nada de Dios. Rechazan lo de Dios. A ellos los asusta las cosas de Dios. Oh, gloria al Señor. Hermano Nelson, amén, amén. A veces se le da más poder del que él tiene. Sí, Señor. La hermana Julia Adriana Ramírez también se conecta. Mil bendiciones. Un saludo cordial. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, entonces, la energía almática, porque cuando es energía espiritual, cuando las personas adoran a los demonios, y eso lo dice Pablo en Romanos capítulo 1, cuando los hombres adoran a los demonios se aprovechan de una energía muy poderosa. Cuando ellos se logran alimentar de la energía almática, se alimentan de una energía poderosa. Ellos no están tanto interesados en nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo sirve como vehículo para materializar la maldad. Entonces ellos van a materializar la maldad a través de las emociones humanas, sembrando cosas negativas, malas en la naturaleza del hombre. De manera que cuando una persona tiene ira, miedo, tristeza, amargura, bueno, todas esas emociones que son negativas en nosotros son alimento para los demonios. De eso se alimentan los demonios. ¿Y por qué? Porque nuestra alma está desalineada debido a la caída. Y para detalles de todo esto de la desalinealidad en el alma, cuando nosotros lleguemos a una materia en el seminario que se llama antropología, vamos a ver con detalle esas cosas. Bueno, entonces, una vez
que le dice esta maldición a la serpiente, hace una profecía. Dios anuncia el evangelio en el Edén, da las buenas nuevas. Ese versículo, el versículo 15 del capítulo 3 de Génesis, es conocido como el protoevangelio. ¿Qué dice? Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando con la serpiente. Dios está hablando con la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Hay una enemistad entre la serpiente y la mujer. Y también enemistad entre las simientes. La simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Bueno, sabemos que la mujer puede tener simiente, ¿verdad? Es decir, la semilla del varón en la mujer, y de ahí se forma un bebé y esa simiente nace. Pero en caso de la serpiente, ¿cómo? Bueno, la serpiente va a engendrar, entre comillas, su simiente, clavando los colmillos e inyectando el veneno de ella en la naturaleza humana. Y eso lo vamos a ver con el caso de Caín. Pero esas simientes, las simientes, van a estar en enemistad. La serpiente y la mujer en enemistad. Y las simientes de la serpiente y la simiente de la mujer en enemistad. Entonces dice, esta, es decir, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, ¿qué significa esto? Significa, mis queridos hermanos, que el Mesías, que está anunciado como la simiente de la mujer, es decir, va a nacer un hijo de la mujer solamente, no del varón y la mujer. Esto es Dios es muy cuidadoso al anunciar el evangelio en pleno Edén y en plena caída del hombre. Es la simiente de la mujer, no la simiente del varón y la mujer. Y eso fue lo que no entendió ni Eva ni la serpiente. No lo entendieron bien, eso lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 4. Dios estaba anunciando que iba a venir el día en que una mujer iba a tener simiente. La simiente o semilla, que de ahí viene semen, la palabra semen, semilla, simiente, es la misma, son sinónimos. Viene del varón. La mujer no produce simiente, la mujer concibe la simiente y forma la simiente para que nazca la simiente, pero esa simiente originalmente procede ¿de dónde? Del varón. Entonces lo que Dios estaba hablando era, una mujer, va a venir el tiempo que una mujer va a tener ¿qué? Simiente, o sea, va a nacer de solamente la mujer. Claro que esa simiente es una simiente divina, no de un varón, sino divina. Está hablando nada más y nada menos que del Mesías. Pero va a ocurrir algo. La serpiente va a alcanzar a herir a esa simiente de la mujer en el calcañar. Pero la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. ¿Qué significa eso? Para poder entender eso necesitamos entender qué significa cabeza y qué significa calcañar. Bueno, la palabra cabeza, como ya lo dijimos desde el primer video del capítulo 1, versículo 1, cuando veíamos la palabra Bereshit, Reshit, que significa cabeza, porque viene de la palabra Rosh, que significa primero, principado, principal, primogénito, todas esas palabras, principio. Rosh significa cabeza. Entonces aquí en el original es, él te aplastará la Rosh, la cabeza. Y talón, que es la parte más baja,
digámoslo así, y más endurecida del cuerpo. La cabeza es la parte más alta y el talón es la parte más baja, la que soporta el peso, por así decirlo, del cuerpo. Está simbolizando, digamos, lo que tiene contacto con la tierra en sí mismo, ¿no? Para virtualizar estos conceptos, el pensamiento bíblico y el pensamiento hebreo, por supuesto, siempre ha de tener a la cabeza como simbolizando lo espiritual y el talón como simbolizando lo carnal. ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué testigo bíblico podemos presentar respecto a eso? Vamos aquí mismo en Génesis, en el capítulo 25, a mirar un episodio, algo que sucedió con los hijos de Isaac y Rebeca, que fueron gemelos, Esaú y Jacob. En el capítulo 25 estoy en Éxodo, Señor. Me pasé. Ya iba a leer donde no era. Capítulo 25 de Génesis. Entonces voy a leer desde el verso 19. Dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Atención a lo que dice el verso 22. Y los hijos luchaban dentro de ella. Los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Esto de ir a consultar a Jehová implicaba levantar un altar y adorar. Eso no tengo tiempo de explicarlo ahora. Saludo aquí a mi hija Alison Vélez, que se conecta a esta hora, gloria a Dios. Verso 23. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Atención a la profecía. El mayor le servirá al menor. Dios sabe todas las cosas, ¿verdad? ¿Por qué razón a Dios se le antojó que el mayor le sirviera al menor? No fue que a Dios se le antojó. Esa profecía fue dicha a Rebeca por causa del preconocimiento, como Pedro lo llama, en la presciencia de Dios. Dios sabía que estos gemelos, uno venía con una simiente del mismo padre, por supuesto, pero uno venía con una simiente muy dañada y el otro venía con una simiente dañada. Hay diferencia. Dañada, muy dañada, que también va a ser el caso de otros gemelos que vamos a ver en el capítulo 4 de Génesis. Y entonces dice el verso 24, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Ya se nos había anunciado en el verso 22, los hijos luchaban. O sea, mínimo habían 2 y aquí se nos aclara y se nos confirma que eran gemelos. Verso 25. Y salió el primero, nació, es lo mismo. Y salió el primero rubio, o sea, el mayor. Y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú. Esaú o en el hebreo Esab, que significa eso, velludo, ¿no? Entonces, verso 26. Después también se le dio el nombre de Edom más adelante. A Esaú se le conoce como Edom y Edom significa rojo o rojizo.
porque pues él era rubio, pero su piel era rojiza e incluso sus vellos todos eran rojizos. Después salió su hermano, o sea, después nació su hermano, porque era un embarazo, ¿cierto? Múltiple, o sea, de dos. Salió primero uno, después salió el otro. Estoy diciendo y recalcando esto para cuando vayamos al capítulo 4 de Génesis. Y dice, trabada su mano al calcañar, aquí está la palabra, calcañar de Esaú. ¿Sabe cómo está en el original? Calcañar es Jacob, es decir, talón. Entonces dice, y fue llamado su nombre Jacob. Jacob es Jacob. ¿Qué significa Jacob? Jacob significa talón. ¿Por qué le llamaron así? ¿Por qué llamaron a Esaú así? Esaú o Esap en el hebreo. Porque era velludo desde que nació. Entonces, pues, ¿qué nombre le van a poner? Pues, las características del bebé es que es velludo, llamémoslo velludo. O sea, Esaú. Y este que nació con la mano trabada en el talón de su hermano, ¿cómo le vamos a llamar? Llamémosle talón, porque se estaba agarrando el talón. Talón. Eso es lo que significa Jacob. Una cosa es el significado, eso ya lo hemos explicado, el significado de una palabra, otra la connotación de la palabra. Bien, entonces vamos a saltarnos al capítulo 27 para ver la connotación de la palabra, que es cuando Jacob, por idea de su mamá, ¿sí? Eso, a su tiempo vamos a explicar el por qué, por idea de su mamá, hace que Jacob se disfrace como Esaú y vaya y obtenga la bendición de su padre Isaac, porque Isaac era ciego. Y entonces lo lograron, les resultó el truco. Y ahora que llega Esaú por la bendición, su papá le dice, no, mijo, yo ya le di la bendición a tu hermano. Vamos a leer desde el verso 30. Y aconteció luego que Isaac, estoy leyendo el capítulo 27 de Génesis, verso 30. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar, e hizo él también guisados, y se los trajo a su padre, y le dijo, levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Era ciego el viejito y no podía ver. Entonces se entristeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy gran y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Entonces, por razón de que el papá dijo, vino a mí con engaño, eso fue la connotación que se le ha dado al nombre de Jacob. Porque algunos maestros, algunos pastores, algunos predicadores, cuando predican de este pasaje, dicen que el significado de la palabra Jacob es engañador o usurpador. No es así. El significado es talón, talón. Y mire lo que dice el verso 36. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, o sea, talón, pues ya me ha suplantado 2 veces y se apoderó de mi progenitura. Y he aquí que ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Bien, dejemos hasta allí. Y sucede que el bebé, Dios sabía que la naturaleza de Esaú era una naturaleza muy dañada.
mientras que la naturaleza de Jacob venía dañada, pero estaba predispuesta a tomar el consejo y el camino de Dios. Y resulta que desde el vientre se comenzaron a combatir. Esaú, su naturaleza, sin que fuera siquiera consciente, mi hermano querido. Porque un bebé dentro del vientre no tiene conciencia aún. Está en desarrollo. Pero aún así, la naturaleza de Esaú era querer aplastar la cabeza de su hermano. Y también su hermano, en una reacción inconsciente pero providencial, protegía su cabeza con su mano. Y entonces él agarró todo el tiempo el talón de su hermano en su cabeza y se defendía desde el vientre de su mamá. Y así cuando nacieron, pues así nació. Y esto fue una señal. Esto fue una señal y Rebeca lo sabía. Entonces, ¿qué indicaba esto? Que el talón, la carnalidad de Esaú quería aplastar la espiritualidad de Jacob. Pero cuando Jacob lucha con el ángel, que el ángel le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él le responde, Jacob, o sea, Jacob, talón. Dice, ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino que será Yisrael. Y Yisrael también tiene la raíz Rosh, o sea, cabeza, príncipe. Es también otro significado de Israel. No solo el que pelea con Dios, sino Israel también significa el príncipe de Dios, la cabeza de Dios. De hecho, como nación, Israel ha sido cabeza de Dios en el mundo. Ahora que entendemos este significado, vamos a poder entender el protoevangelio. Quiere decir que cuando apareciera la simiente de la mujer, es decir, el Mesías, la serpiente iba a herirlo, iba a alcanzar a herirlo en el calcañar, en el talón, que fue la muerte, ¿verdad? La humillación, la muerte humillativa del Mesías en su carne. Lo hirió en su carne. Pero esa herida sirvió para que el Mesías aplastara la cabeza, es decir, espiritualmente a la serpiente. Es decir, el diablo sufrió una derrota espiritual, mientras que el diablo asestó una herida en la carne de Cristo. Eso es el protoevangelio. Dios anunció el evangelio a la primer pareja desde el Edén. Eso es gracia, mis queridos hermanos. Eso es gracia, la presencia de la gracia de Dios desde el primer pecado de la humanidad, en el primer hombre y en la primera mujer. Espero que si hay algo que no quedó claro y ustedes tengan la pregunta, me lo dejan en sus comentarios, por favor. Ahora que él sentencia a la serpiente, pasa a hablarle a la mujer. Verso 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos. Esto no hay ni que explicarlo, hermanos, eso lo sabemos. Es muy probable que las mujeres estaban diseñadas para que tuvieran sus hijos sin dolor o al menos sin tanto dolor y sin las incomodidades propias del embarazo, ¿verdad? Hay un sinfín de síntomas y cosas en los embarazos de las mujeres y eso fue porque Dios lo sentenció desde el Edén. Y lo que llama la atención más es, y tu deseo será para tu marido. Claro, porque el dolor del alumbramiento no iba a anular en la mujer el deseo por su marido, ¿verdad? Pero luego dice, y él se enseñoreará de ti, es decir, a ti te toca asumir la posición de sujeción. Y eso iba a seguir siendo así incluso ya en el Nuevo Testamento, en los escritos del apóstol San Pablo, que es el Espíritu Santo el que habla por Pablo, que las casadas
deben estar sujetas a sus maridos. Claro que si sus maridos aman a sus mujeres, porque una mujer se sujetará de buena gana y con toda predisposición si se siente amada, porque la que no se siente amada, pues muy difícil que se sujete a su marido. Bueno, pero eso es otra cosa y esto son cuestiones de convivencia del cristiano, de su vida cristiana. Luego pasa a hablarle al hombre, verso 17. Dice, al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Es decir, tú eres el representante. Yo te puse a ti como representante. Te puse como cabeza. Por eso yo te formé a ti primero. Tú tenías que escuchar, era mi voz, no la voz de tu mujer. Esto no quiere decir que nosotros no podamos atender los consejos de nuestra mujer. De hecho, Dios le dice a Abraham, lo que diga tu mujer, Sara, hazlo. O sea, atiende los consejos de tu mujer, porque es que las mujeres son mucho más intuitivas que nosotros los hombres, hermanos. ¿Sí? Amén. Entonces, debemos prestar atención a eso. Aquí lo que está diciendo es, tú debes oír antes que a tu mujer. Tienes la responsabilidad de oír a Dios. Oírme a mí es lo que está diciendo el Señor. En otras palabras, nosotros los varones, cabezas del hogar, tenemos la responsabilidad de buscar la voluntad de Dios, de conocer la voluntad de Dios y dar a conocer la voluntad de Dios a nuestro hogar. No es que vamos a regir nuestro hogar por lo que diga nuestra mujer, ni siquiera por lo que diga yo, sino por lo que debamos entender de la voluntad de Dios. ¿Y de quién es la responsabilidad de buscar esa voluntad de Dios? Del varón, del hombre, porque él es el sacerdote de la casa, el que debe guiar la casa. Entonces, mi hermano, así como Adán estuvo dispuesto a morir por su mujer, él oyó la voz de su mujer, dijo, ya ella comió, pues no, yo no la puedo dejar morir sola, yo muero con ella. Y así como el postrer Adán, Cristo también murió por la iglesia. Luego el apóstol San Pablo le dice a los esposos, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Es decir, que al varón le toca también poner la cuota de sacrificio en el hogar. Si hay algo que no anda bien en el hogar, el primero en revisar las cosas debe ser el varón. Debe renunciar, debe despojarse, debe poner la cuota de sacrificio. El varón, hermano, somos responsables de eso. Y es lo que Dios le está diciendo al varón aquí. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra. Entonces aquí ya es la maldición sobre la tierra. Primero sobre la serpiente, ahora sobre la tierra. Pero ni a la mujer ni al varón maldice. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Por qué iba a comer con dolor? Porque el verso 18 aclara, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entonces, como tenía que comer plantas del campo, y por decir algo, si él le provocaba comerse unas moritas, y para coger las moritas se iba a pullar, se iba a chuzar para ganar su alimento, y quería unas naranjitas o unos limoncitos, y se iba a pullar, hermano. Espinos y cardos brotaron, iba a ser difícil. Iba a doler tomar el alimento, algo que no ocurría en el Edén. Gloria a Dios. Un saludo a Claudia Olarte. Mil bendiciones. Y luego el verso 19. Con sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres. Y ahí está el juego de palabras. Polvo eres. Y a la serpiente le dijo, te alimentarás del polvo todos los días de tu vida, le dice a la serpiente. Y aquí le dice al hombre, eres polvo y al polvo volverás. Bueno, vamos a avanzar. El verso 20 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Eva significa productora de vida. Le cambió el nombre porque al principio le llamó a Adán, en el capítulo 2, verso 23, le llamó varona.
porque del varón fuiste tomada, pero ahora le cambia el nombre, Eva. ¿Y por qué le cambia el nombre? Porque la muerte entró a ellos. Entonces, él no iba a poder engendrar los hijos solos. ¿Quién era la que iba a producir esas vidas? El hombre engendra, pero la que produce la vida es la mujer. Entonces, por eso la llamó ¿qué? Eva, y por eso da el significado, en palabras bíblicas, da el significado, porque ella, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y lo curioso, verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces aquí vamos a hacer un análisis. Les hizo túnicas de pieles. Pieles, ¿de dónde sacó las pieles? No las creó porque ya él había descansado de su obra creadora. Tuvo que sacrificar unos animales, sacar las pieles de ellos y confeccionar las vestiduras para ellos. Dios cubre, es el único que puede cubrir nuestro pecado. Lo que hizo el hombre no sirvió. Los delantales de hojas de higuera no sirvieron. Esconderse tampoco sirvió. Lo que sirve es acudir a Dios. Dios es el único que puede tapar la falta del hombre. Y aquí es Dios mismo el que instaura el sistema sacrificial. Dios tuvo que sacrificar animales para poder cubrir al hombre de su falta, de su pecado. Y ahora pieles, que es una palabra hebrea que viene la palabra or, así gutural, or. Y hay una palabra idéntica, pero no es gutural, que or, así natural, or, significa luz y or significa piel. Entonces este juego de palabras aquí lo que puede indicar es que antes de la caída ellos emanaban luz, alguna especie de aura luminosa que los rodeaba. Era, por así decirlo, la vestidura de Adán y Eva. Pero pecaron y perdieron esa investidura y ahora, por eso dice, ellos vieron que estaban desnudos. Dios cubre esa desnudez con pieles y ahí está ese juego de palabras. En el hebreo, que si Dios creo nos va a ayudar para que en el seminario demos unas clasecitas de hebreo, hay dos letras en el alefato o en el alfabeto hebreo, hay dos letras que son mudas. En el español solo hay una, que es la H, pero en el hebreo hay dos que son mudas. Y cuando a esas dos letras se les pone vocal, cualquier vocal, van a sonar como esa vocal, bien sea A, E, I, O, U. Solo que una de esas letras va a sonar como A, E, I, O, U en la pronunciación normal y en la otra va a sonar A, E, I, O, U gutural. Ja, re, ri, o, u. ¿Sí ve? Entonces, esa es la diferencia entre or y or. Or es luz y or es piel. Entonces hay una indicación, una insinuación de eso. Por ejemplo, déjeme leer en Éxodo capítulo 34. Éxodo 34, en el versículo número 25, 29 voy a leer. Voy a leer desde el 29. Y aconteció que Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel, la or de su rostro resplandecía, es decir, emanaba ¿qué? Luz, or. Y después que hubo hablado con Dios, Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés le habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, los cuales mandó todos los que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que era el mandado, o lo que le era mandado,
y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, el estar en la gloria de Dios y en esa exposición luminosa, que es una luz verdadera, porque la luz que nosotros captamos es la luz física, pero la luz verdadera es la luz espiritual divina. Y al estar expuesto mucho tiempo en su presencia, en esa gloria, la piel sirvió como reflector de esa luz. Y hay estudios científicos que han comprobado que los fotones se comportan de una manera sorprendente en la piel humana. O sea, que la piel humana sirve como prisma. ¿Cómo te parece? Bueno, entonces ahí les dejo para que piensen eso. Es una posibilidad hermosa y que es probable que antes ellos tuvieran digamos, emanaban luz y que era como la vestidura de ellos antes de la caída. Versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Cómo que es uno? O sea, ¿Dios lo acepta? ¿Dios lo admite? Sí, lo admite. Pero es como uno de nosotros. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Dice, sabiendo el bien y el mal. Porque Dios sabe sobre el bien y sabe sobre el mal. El hombre también empezó a saber sobre el bien y el mal de una forma abrupta. No estaba preparado para ver la realidad total, pero ya sabía que había un mal en un nivel mucho inferior al de Dios, por supuesto. Pero ahora pues que no alargue su mano, pues él estando en esta condición, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Esto era nefasto si ocurría, porque se puede usted imaginar, ya había entrado la muerte en el hombre, ya la muerte empieza a hacer poco a poco su labor, a desgastar la vida natural física del hombre. Y vamos a suponer hoy por hoy, una persona enferma de cáncer. Los dolores que produce una enfermedad tal y que esa persona no pudiese morir nunca. ¿Se imagina lo nefasto de eso? La muerte por lo menos le brinda el descanso a la persona de esa aflicción física. Se libera de esa tortura. Ojalá y mucho más cuando una persona es cristiana y acepta al Señor, pasa a las delicias eternas. Pero el no poder morir y vivir con eso era. Entonces, el sacar al hombre del Edén fue también otro acto de gracia de parte de Dios. De parte de Dios. Ahora, el hombre, aunque no hay una prohibición de no comer del árbol de la vida, el hombre tampoco podía comer del árbol de la vida en tanto no alcanzara la madurez. No era prohibido comer del árbol de la vida, pero ellos no comían del árbol de la vida porque ellos tenían la vida. Ya el hombre anhela comer el árbol de la vida porque perdió la vida eterna. Y por eso lo que dice los versículos posteriores, donde dice el verso 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ya el hombre no podía acceder a ese árbol, había perdido la vida, iba a desear la vida, ya no podía acceder, habría que esperar a que el árbol fuera el que accediera al hombre. Y eso ocurrió en la persona de Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él le dijo a los judíos, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Él es la vida. En otras palabras, Él es el árbol de la vida y Él fue el que vino a buscar al hombre. Ya el hombre no podía ir a buscarlo, tocaba esperar que Él viniera a buscar al hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, hermanos, se nos terminó el tiempo y terminamos esta perícopa con la ayuda del Señor el miércoles a las 8:30.
otra vez nos damos cita aquí, Dios mediante, con la ayuda del Señor, y estaremos introduciéndonos en el capítulo 4 del libro de Génesis. A todos ustedes, mil bendiciones, gracias por acompañarme. Poco a poco nos vamos habituando a este nuevo horario, mis amados hermanos, pero lo importante es que sigamos estudiando la bendita y santa palabra del Señor. Mil bendiciones, un abrazo fuerte y los amo mucho en el amor del Señor.